Hola, amada iglesia. Es- Le damos gracias a Dios por permitirnos compartir este mensaje en este día domingo. Eh, Espero que se encuentren bien toda persona de nuestra iglesia y también toda persona que va a poder ver este mensaje, que Dios esté bendiciendo sus vidas. El título del mensaje de hoy día, 24 de mayo, lo he titulado Apocalipsis, ¿en dónde estamos? Y la idea es aclarar, traer luz por medio de la palabra de Dios a lo que está pasando por nuestras mentes en medio de esta cuarentena, en medio de este encierro en nuestras casas, en medio de las noticias que vemos en la televisión o en las redes sociales. Y la idea es que podamos traer una respuesta a todo lo que hay en nuestras mentes, en nuestra alma, todas las interrogantes que hay. La idea es ordenarlas. Entonces, claramente la palabra de Dios va a traer paz a nuestras vidas a través de ordenar un poco qué es lo que estamos viviendo. Entonces, como pueblo de Dios, el creyente verdadero está a la espera de el próximo evento. Y ese próximo evento, como se ha compartido en mensajes anteriores, es uno y se llama el arrebatamiento de la iglesia. En mi opinión, estamos a las puertas de ese evento y quiero partir este sermón con la pregunta, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy, iglesia? Y estamos en lo que se ha compartido en mensajes anteriores que le llamamos estamos en el principio de dolores. Y eso está en Mateo 24 y se los voy a leer. Dice así, Mateo 24, versos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es decir, estas pestes o esta gran peste que estamos viviendo, esta hambre que se está empezando a ver en el mundo de una forma más masiva, son los principios de dolores. Y es ahí donde estamos hoy día, ¿ya? Para que no nos confundamos, porque hay mucho mensaje, hay mucha información, y eso nos produce una preocupación si no estamos claros en lo que nos dice la palabra. En mi opinión, cuando habla de principios de dolores, ¿cierto? Está en el tema, está como eh, dándonos a entender un parto, ¿cierto? Un parto. Y, y en mi opinión estamos en las contracciones finales del parto. ¿Qué significa eso? Que después del trabajo de parto, ¿cierto? Viene lo que se llama la expulsión, que es la salida del feto, y eso produce el nacimiento. Repito, después de la expulsión, después de la salida del feto, viene el nacimiento. Y el nacimiento espiritualmente para la iglesia, en mi opinión, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Entonces estamos en principio de dolores, en principio de dolores, en un trabajo de parto y estamos cercano a la expulsión del feto, la salida del feto, para que se produzca el nacimiento. Y ese nacimiento para la iglesia de Cristo, para los hijos de Dios, a lo largo del mundo, es el arrebatamiento. Eso está, lo hemos dicho, lo voy a repetir, como estamos en un orden, eso está en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versos 16 al 18, los vamos a leer para recordarlos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, la iglesia de Dios, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y la palabra nos dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, si alguien está diciendo, no están enviando este pastor un mensaje de aliento, la palabra de Dios me dice que sí, me dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que vamos a tener una reunión con Cristo en el aire al momento de que la iglesia de Cristo sea arrebatada y sacada de la tierra previo a un juicio de Dios sobre la tierra. Decía en los sermones anteriores que la palabra nos dice que para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos, salvos que estén vivos, algo básico, pero que es bueno comentarlo, sacarlo a la luz. En 1 Corintios 15, recuerde que para que avancemos rápido, yo sugiero que usted vaya anotando los versículos que yo les voy dando y que después en familia los puedan repasar, leer y revisar lo que yo les estoy diciendo. Creo que es lo mejor para que avancemos más rápido en honor al tiempo. En primera de Corintios 15, versos 51 y 52, voy a leer la nueva versión internacional, que dice así. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, está hablando el apóstol Pablo. No todos moriremos, tremenda noticia, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. La palabra es clara. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto está confirmando el arrebatamiento. Y pongo un énfasis en que los arrebatados vamos a ser salvos vivos porque, como compartí en un sermón anterior, Apocalipsis, en el capítulo 6, versos 9 al 11, nos habla que cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar, está hablando Juan, que tiene la visión del Apocalipsis, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, nos está hablando que durante el reinado del anticristo, durante los juicios de Dios acá en la tierra, los creyentes van a ser muertos, ¿ya? Por lo tanto, nuestra esperanza tiene que estar en el arrebatamiento. El arrebatamiento tiene que ser el tema de la predicación del pueblo de Dios en este tiempo. Si no se está haciendo, en mi opinión, hay un error. Hay un error porque las personas de pronto van a estar inmersas en un mundo que va a estar bajo un juicio y no, si no se les ha advertido, las personas no van a tener la posibilidad de un cambio. Entonces, recalco, no habrán salvos vivos. En la gran tribulación es más, los cristianos van a morir y dice Apocalipsis que van a ser decapitados. Eso está en Apocalipsis 24 para los que anotan. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces, los que no se van a someter al nuevo orden mundial, los que no se van a someter a la marca de la bestia, la única forma que van a tener de entrar al reino de Dios y ser salvos del infierno es a través de la muerte. Por eso, lo sensato es ser arrebatado, es usar la puerta de misericordia que Dios le da al mundo, que es el arrebatamiento. Los demás, amados, son, en mi opinión, cuentos. Son cuentos. Si tú no tienes los ojos hoy día en el arrebatamiento de la iglesia, estás equivocando el camino. Estás equivocando el camino. Por eso te pido que pongas atención al sermón que estoy dando. Le pido que igual de pronto tengo que tomar un poquito de aire porque estoy un poquito resfriado. Entonces, para que me entienda por qué de pronto hago una pausa para tomar aire. Entonces, la buena noticia es que vamos a ser arrebatados vivos, vivos. Por lo tanto, ponga su esperanza en el arrebatamiento. Cuando Dios tome a su iglesia, la quite de la tierra y ejecute los juicios. Se lo voy a explicar con la palabra para que no piense que son ideas mías, ¿ya? Eh, Explicaba que la expulsión del feto espiritualmente para nosotros iba a ser el nacimiento y que iba a ser el arrebatamiento. Para el mundo eso va a significar los juicios. Para el mundo se vienen 21 juicios. Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Son 21 juicios que describe el libro de Apocalipsis. O sea, es terrible. Entonces, perdóneme, estamos en la recta final del periodo de la gracia. El nuevo orden mundial, lo he dicho también, ya está operando, como compartía con unos hermanos en la fe el otro día. Ya no necesitamos más pruebas o más evidencias. O sea, el que no quiere ver las señales, el que no quiere, como dice la palabra, el que tiene oídos oiga, va a tener serios problemas, porque son muchas señales. Eh, Anoté algunas: peste, hambre, hablé sobre el avispón gigante asiático, que es la hambruna que va a venir al mundo. Eh, Tenemos a Bill Gates trabajando, ¿cierto?, en la vacuna y el microchip para toda la humanidad. El coronavirus, que fue un virus, en mi opinión, creado, está generando el despliegue de las vacunas más rápidas de la historia y que es un objetivo del nuevo orden mundial. Entonces, eh, la iglesia debe tener un clamor, en mi opinión, y ese clamor debe ser: ven, Señor Jesús, debe ser Maranata. Pero lo que me inquieta a mí como pastor es que veo que hay muchas iglesias que ni siquiera tocan este tema. Veo que hay muchas iglesias que no creen esto. Veo que hay muchos cristianos que no creen esto. Y esto, en mi opinión, es un gran problema, no solamente para el mundo que va a ser juzgado, sino para una iglesia que está haciendo oídos sordos de lo que está pasando. Entonces, ¿qué hablaba? ¿Dónde estamos? En el principio de dolores.
¿Y qué es lo que se va a venir? Se va a venir el primer sello del Apocalipsis, la apertura del primer sello. ¿Qué va a marcar este primer sello? Este primer sello va a marcar varias cosas. Va a marcar, por ejemplo, el inicio de la semana 70 de Daniel, que eso requiere un estudio, un mensaje especial porque es larguísimo. Pero para que usted se vaya familiarizando con los términos, se lo voy diciendo. El primer sello, la apertura del primer sello va a marcar el inicio de la semana 70 de Daniel, va a marcar el inicio de la tribulación que se viene sobre el mundo, va a marcar el inicio de la hora de la prueba para el mundo entero. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Que antes de la apertura de este primer sello, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en el cielo? La descripción de Juan en Apocalipsis 5. Voy a leer el verso 4 al 5. Dice así: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por lo tanto, Juan, por medio de la palabra de Dios, nos describe que fue hallado que Cristo, el león de la tribu de Judá, fue encontrado digno de abrir el primer sello. ¿Y qué va a hacer Cristo? Va a ser quien ejecute la secuencia de eventos que van a venir sobre el mundo. El primer sello es el primer jinete del Apocalipsis, el caballo blanco. Este jinete que viene en un caballo blanco trae dos objetivos claros. El primer objetivo es levantar la economía del mundo que va a estar en el suelo, producto de que estamos en, en el tiempo de los dolores, ¿cierto? En el tiempo de principio de dolores. Entonces, el objetivo de este jinete del caballo blanco va a ser levantar la economía del mundo y traer una paz ficticia al mundo. Y ese va a ser el anticristo, para que me vaya entendiendo de qué estoy hablando. No tenemos que confundir al jinete que acabo de mencionar de Apocalipsis 6.2, que es el jinete del caballo blanco del primer sello, con el jinete de Apocalipsis 19.11, que es Cristo, el Rey, regresando en su segunda venida. ¿Ya? Son eventos distintos y son tiempos distintos. Ahora, estoy hablando del primer sello. ¿Qué son los 7 sellos del Apocalipsis? Son una serie de eventos en donde nadie, amado, nadie, ni no cristiano, ni cristiano en su sano juicio quisiera vivir. Son una serie de eventos, ¿ya? Que que vienen como juicios sobre el mundo y nadie en su sano juicio los va a querer vivir. Y hablo de cristianos también porque me preocupa ver que esta incredulidad y esta indiferencia que hay con este tema. Por lo tanto, si tú estás escuchando esto, amado, amada, espero que la palabra de Dios llegue a tu corazón. Espero que esta lucha espiritual que hay cuando se quiere compartir esto, que en quienes la estamos haciendo nos provoca ciertos ahogos, nervios, que habla de una lucha espiritual fuerte de este último tiempo, que valga la pena, amado. No seas indiferente a la palabra de Dios, ni siquiera a lo que te hable un pastor. Yo te hablo a la palabra de Dios. El mensajero da lo mismo. El mensaje es lo santo.
y el mensaje es la palabra de Dios, y eso es lo que yo te lo ruego, no seas indiferente a la palabra de Dios. El tiempo de gracia que Dios nos regaló de más de 2000 años ha llegado a su fin. Y, y todo esto va a comenzar con la apertura del primer sello. Como compartía antes, ¿quién abre el primer sello de Apocalipsis 6.1? Se los voy a leer, Apocalipsis 6.1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Por lo tanto, el primer sello, dice Apocalipsis, lo abre el Cordero. ¿Qué Cordero? El Cordero de Isaías 53, versos 6 y 7, que se los voy a leer. O sea, un Cordero que tiene el suficiente merecimiento para ser hallado digno de abrir los sellos que van a iniciar un tiempo de ejecución de juicio sobre el mundo. Isaías 53, 6 y 7 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, ese cordero está hablando, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nos dice Juan 1.29 para los que anotan. Cuando viene Juan el Bautista, dice Juan 1.29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, amado, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por medio de su sangre, es el que fue hallado digno de abrir el primer sello de los juicios de Dios sobre el mundo. Ese Cordero es quien abre el primer sello. Entonces, iglesia, para entender los tiempos, cuando Cristo abre el primer sello, da inicio a la semana 70 que nos dice el profeta Daniel y da inicio a la primera etapa de la ira del Cordero. El primer sello es abierto, iglesia, como consecuencia de la rebelión de la humanidad, de la rebeldía de la humanidad, que va a estar viviendo bajo un libertinaje total. Escucho bien, va a estar. O sea, todo el pecado que usted está viendo hoy día va a ser peor. Y se lo voy a explicar por qué. Porque ya no vamos a estar en la etapa que estamos hoy día, en el principio de dolores. Porque una vez que viene el arrebatamiento, se va a iniciar la apertura del primer sello, del primer jinete del Apocalipsis, del caballo blanco. Es el juicio de Dios, el comienzo de la semana 70 de Daniel y el comienzo de la tribulación y de la gran tribulación en el mundo. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir? Que no estamos en la gran tribulación. No ha empezado la tribulación, estamos en el principio de dolores. No ha comenzado la semana 70. Yo he escuchado, yo me informo bastante, he estado bastante ocupado viendo lo que está sucediendo en el mundo, informándome a través de las redes sociales. He visto a hermanos que me imagino no con una mala intención, sino con una equivocación, están interpretando, en mi opinión, mal las escrituras porque algunos ya eh,
van en el tercer sello y dicen que estamos en la tribulación, que vamos a entrar en la gran tribulación, y eso, en mi opinión, no es bíblico, no es válido. Por eso esta palabra es de consuelo y es de esperanza. Estamos en el principio de dolores y aún no estamos en la tribulación. Lo quiero aclarar con la palabra. Para los que anotan, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a leer el verso 2 y el verso 3. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Está hablando el apóstol Pablo. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, es decir, el anticristo tras la apertura del primer sello. El apóstol Pablo nos sigue aclarando en segunda de Tesalonicenses 2, unos versículos más adelante, del 5 al 7. Sigo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: ¿no se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene al anticristo, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Aquí nos da una señal clarísima el apóstol Pablo. Y esa señal es que una vez que el Espíritu Santo, iglesia, una vez que el Espíritu Santo concluya su misión de redarguir los corazones del mundo, una vez que el Espíritu Santo concluya su misión de consolar a los hijos de Dios, porque va a venir el arrebatamiento y la iglesia de Dios va a ser quitada, el Espíritu Santo ya va a haber cumplido su misión de ser el consolador de los hijos de Dios. Y la iglesia va a haber sido arrebatada. Por lo tanto, es en ese momento cuando ya no habrá quien detenga la apertura del primer sello y la aparición del anticristo. Cuando el Espíritu Santo ya no esté, cuando la iglesia haya sido arrebatada, recién se abrirá el primer sello y Cristo abrirá ese primer sello y se comenzarán a ejecutar los juicios sobre el mundo. Nosotros, digo nosotros, la iglesia de Cristo en el mundo no va a estar en la tierra. Y esa es una palabra de consuelo. Esa es una palabra de consuelo, de tremendo consuelo para tu vida en estos momentos que estamos viviendo. Eh, en, en mi opinión, amados, eh, estoy dando esta palabra de consuelo y a mí este tema me apasiona, pero no quiero dejarme guiar por mis emociones, me quiero guiar por la palabra de Dios. Y por eso me someto al Espíritu Santo guiándome en este mensaje y que sea la palabra de Dios que nos hable y no las emociones. Porque como les digo, hay muchos hermanos quizás con buenas intenciones que están alarmando a la iglesia en el sentido de que estamos en un tiempo donde, en mi opinión, no estamos. Estamos en el principio de dolores, que es un tiempo complicado. Es un tiempo complicado. Estamos encerrados en nuestras casas, en cuarentena, aislados. Nuestras emociones tienen inestabilidad, hay angustia,
hay personas enfermas con depresión, hay personas que no tienen a Cristo, que no tienen la palabra y que simplemente están desesperanzadas. Hay personas que están pasando hambre. Y eso es, claro, eso es terrible, pero estamos en el principio de dolores. No estamos en la gran tribulación ni en la tribulación. Aún no ha sido abierto el sello. En mi opinión, estamos, y el evento que te debe preocupar, amado o amada, es estar preparado para el arrebatamiento, tener las lámparas con aceite, velar y orar, desear en tu corazón que el Señor venga. Si tú no lo crees, estás en un problema. Estás en un problema porque estás dudando de lo que la palabra de Dios dice y de la puerta que Dios tiene para librar al mundo al juicio, para librar al mundo del juicio. Entonces, por eso te pido que te esfuerces en tratar de entender el mensaje que estoy dando. Cuando se abra el primer sello, ¿dónde estará la iglesia? Apocalipsis 5, 9 al 10. Dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Pregunta: ¿quiénes son los que cantan este cántico nuevo? Respuesta: tú, la iglesia de Cristo, que fue arrebatada y que le está cantando al único digno de adoración, al único digno de alabanza, que no se van a someter ni van a adorar al jinete, al primer jinete del Apocalipsis. ¿Quiénes son los que cantan ese cántico nuevo? Los redimidos de todo linaje, lengua y nación. ¿Qué significa redimido? Viene de agorazo. Agorazo significa nos compraste, significa nos has adquirido. Los redimidos que Juan ve antes de la apertura del primer sello en el cielo somos nosotros, la iglesia arrebatada, la esposa del Cordero. Por lo tanto, amados, Dios, por medio del arrebatamiento, nos libra de la ira venidera. Y quiero concluir hablando de las cualidades de este primer jinete, del primer sello. Apocalipsis 6.2 dice: y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, las cualidades del primer jinete, una es que viene en un caballo blanco. ¿Qué significa un caballo blanco? Un caballo blanco, algo bueno, una paz aparente. Él trae una paz al mundo, engañosa, una paz falsa. Este caballo blanco, entre paréntesis, hombre de paz, va a impresionar las masas, las multitudes, y van a terminar adorando a ese jinete y a ese caballo. Segunda característica o cualidad de este primer jinete del Apocalipsis: trae un arco. El arco es un instrumento de guerra. El que tiene un arco tiene un poder. Entonces este jinete es un cazador poderoso. Viene en una aparente paz, pero no trae flechas. Su arco no trae flechas. Espiritualmente se puede desprender que él no viene demostrando a lo que viene a engañar,
y él va a engañar y va a captar almas para su reino para su imperio malvado, para ejercer señorío sobre sus víctimas. ¿Dónde sale eso? En Apocalipsis 13, versos, voy a leer el versículo 4 al 6 y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así del verso 4: adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? Y exclamaban: ¿quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Y la última característica, y con esto concluyo, tiene una corona. Esa corona se la dan 10 naciones o 10 países para que se cumpla la profecía de Daniel, para los que anotan Daniel 7:8. Él tiene una gran corona, lo que gracias a Dios demuestra que es totalmente contrario al rey nuestro, al rey que venció con una corona de espinas, se hizo rey. Gracias a Dios, este rey que viene al mundo trae una corona lujosa, una corona podría ser de oro, lujosa, para que el mundo sea sorprendido ante el poder. ¿Quién como este rey? Gracias a Dios no se compara con tu rey, no se compara con mi rey. El rey mío se hizo rey de reyes y señor de señores con una corona de espinas. Este rey trae una corona y va a engañar al mundo. Nos dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 10 y 11, la Nueva Traducción Viviente: se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces, concluyo, iglesia, estamos en el principio de dolores. Y eso es una palabra de consuelo. No estamos en la tribulación. Estamos intactos en el principio de dolores. Y estamos esperando, ¿qué cosa? Estamos esperando el evento glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Y una vez que la iglesia de Cristo sea quitada y a su vez el Espíritu Santo salga del mundo, se vendrá la apertura del primer sello de Apocalipsis 6:2. Se vendrá la gran rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque aparecerá el anticristo en acción con su gobierno perverso. Y ojo, amados, si, si tú piensas lo mismo que yo, que estamos en un mundo donde reina el pecado, el mundo donde reinará el anticristo, al no estar el Espíritu Santo, va a ser tremendo. Va a ser tremendo, amados. Si hoy día nos conmovimos con los abusos a los niños, con estos pecados horrendos que hace el hombre, cuando no esté el Espíritu Santo para convencer al hombre de pecado, va a ser terrible, va a ser un reinado terrible. Por eso, iglesia, por eso tú que estás escuchando este video, el camino que queda es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo.
Nadie viene al Padre si no es por mí. No es una religión. Si tú eres católico, no te asegura que tú eres salvo. Si tú eres evangélico, no te asegura que tú eres salvo. Lo que te asegura una salvación y ser parte en el arrebatamiento de la iglesia es recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Si tú no crees eso, estás en un serio problema. Si tú te quieres aferrar a una religión y creyendo que cumpliendo las reglas o los dogmas que esa religión te impone, vas a estar en un grave problema. Y quizás este video te va a servir para que cuando la iglesia desaparezca, sepas cuál va a tener que ser tu comportamiento para comportarte bajo un gobierno de la bestia, donde la única forma de ser salvo del infierno va a ser no marcarte, no aceptar la marca de la bestia. Y eso te va a costar tu vida. Aprovecha el último tiempo de la gracia. Aprovecha. Y los cristianos que vean esto, pongan en oración a las personas que ustedes aman para que sea el Espíritu Santo convenciéndolos de la necesidad de un Salvador, de la necesidad de un Señor, de la necesidad de ser redimidos de sus pecados. Lo demás es un engaño. Que Dios te bendiga, iglesia. Ha sido grato y le doy gracias al Señor tener este tiempo y la tecnología para poder haber compartido este mensaje contigo. Un gran abrazo, iglesia. Que el Señor te bendiga, te guarde y tengas una semana de victoria. Bendiciones.